Ahí vamos. Bien, adelante, Pastor Fernando, Dios te bendiga. Bueno, desde ya gracias, supervisor, por esta oportunidad, por este espacio. Es un tremendo desafío poder al cuerpo pastoral eh, transferir lo que Dios ha puesto en mi corazón, así que, bueno, espero que sea de mucha bendición y de mucha productividad y edificación lo que vamos a estar reflexionando en esta noche. Quisiera mostrarle un videíto en modo de introducción y posteriormente al videíto vamos a estar reflexionando en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. A ver si me deja compartir el videíto. Ustedes me dicen si se escucha o no. Es un poco de esto lo que vamos a estar reflexionando. En una de sus visiones más impactantes, el profeta Ezequiel contempla un río que fluye desde el templo de Dios en Jerusalén. Sus aguas comienzan como un pequeño arroyo, pero se convierten en un torrente imparable que desciende hacia el oriente y llega hasta el Mar Muerto, un lugar famoso por su extrema salinidad, donde nada puede vivir. Lo sorprendente es que Ezequiel declara: estas aguas entrarán en el mar, y sus aguas serán saneadas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Ezequiel 47, 8, 9. El misterio es profundo, un mar de muerte convertido en un mar de vida. Este pasaje ha sido visto como una profecía literal y espiritual. Literalmente, habla de un futuro milagroso en el que el mar muerto recibirá aguas frescas y se llenará de peces, transformándose en fuente de vida. Espiritualmente, representa el poder de la presencia de Dios que fluye desde su templo para sanar lo que está muerto y dar vida donde solo hay desolación. El mensaje es claro: cuando las aguas de Dios fluyen, nada permanece estéril. Donde había muerte, Él trae vida. Donde había sequedad, Él produce fruto abundante. Este río profético anticipa también a Jesús, quien ofreció el agua viva que sacia para siempre. El misterio del manantial nos recuerda que incluso lo más muerto y perdido puede ser restaurado por el poder de Dios. Bien, a ver si puedo sacar el video. Bien, ahora quisiera compartir las diferentes placas, así que me dan un minuto que voy a estar compartiendo las placas. ¿Se puede visualizar ahí bien? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se puede ver bien ahí? Sí, se ve bien, Fernando. Bien, ok. Bueno, básicamente hoy quisiera compartir, tomarme del texto de Ezequiel 47 y también Juan 7 y hablar lo que he denominado revitalizados para volver a fluir. Quiero tomarme de estos dos eh, capítulos, estas dos citas de la palabra del Señor. Y quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es: ¿realmente tenemos sed de Dios? Es la pregunta que va a ser el hilo conductor en este tiempo de reflexión. Y quiero que me acompañen en su Biblia y podamos leer en el capítulo 47. Y este pasaje creo que va a ser lo primero un poquito enigmático, quizás un poco confuso, pero creo que hay un poderoso, un tremendo mensaje para nosotros en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Y voy a leerles los primeros 5 versículos y quiero que me acompañen en la lectura. Ezequiel capítulo 47, en el verso 1 al verso 5, dice de esta manera: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían
de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. De lo que quiero hablarles hoy es del río revitalizante, de Dios. Y quiero comenzar diciendo, estimados pastores, pastoras, que el deseo de Dios es que nuestras vidas, que tu vida, que mi vida, sea un río que esté fluyendo desde mi interior hacia tu vida y de tu vida hacia mi vida, y que juntos podamos afectar al mundo con este río revitalizante que brota de nuestro interior. Pienso y digo sin temor a equivocarme que estamos viviendo tiempos donde podemos percibir una gran sequedad espiritual, donde en muchos lugares se puede ver, se puede observar tierra reseca, tierra árida espiritualmente hablando. Y creo que hay una gran necesidad de una verdadera revitalización, de un verdadero avivamiento. Y no solo en la iglesia, sino que también en muchos de nuestros hogares y también en muchas de nuestras vidas y también, me animaría a decir, en muchos de nuestros ministerios. Y esta realidad creo que debe despertar una gran preocupación en todos nosotros como siervos, como ministros del Señor. Y estoy convencido de que lo único que puede cambiar nuestra realidad es una verdadera revitalización espiritual. Y no creo que el poder político pueda hacerlo, no creo que ninguna figura política pueda hacerlo, no creo siquiera que ningún sistema educativo pueda hacerlo. Lo único, digo, que realmente cambiará nuestra realidad es una revitalización verdadera, un avivamiento, una revitalización enviada del mismo trono de Dios, enviada desde el cielo. Volvamos al texto por algún momento, vamos a meditar en él. Dios está usando esta ilustración o esta historia aquí en Ezequiel 47 como una ilustración para todos nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto? El agua fluyendo de debajo del umbral de la puerta del templo, de la casa. Bueno, en principio y en modo de introducción, tenemos que entender que el templo es una maravillosa ilustración de nuestras vidas, del creyente, de cada hijo de Dios. El templo es una maravillosa ilustración de tu vida y de mi vida, del templo de Dios que es tu vida y mi vida, del creyente, del Hijo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 dice que ¿no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios? No son suyos porque han sido comprados por precio, dice el apóstol Pablo. Nosotros, pastores, pastoras, ahora mismo somos templo de Dios, el edificio donde nosotros nos congregamos, donde el Señor nos puso, nos plantó para pastorear, donde predicamos. Ese edificio no es el templo de Dios, no es el templo de Dios, es un lugar de reunión. Sí, es un santuario, pero lo que tenemos que entender es que tu vida, tu cuerpo, mi cuerpo es el templo de Dios. Y yo necesito que me sigan en esto, porque en el Antiguo Testamento, Dios tenía un templo. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un templo para su pueblo.
Pero en el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Y déjenme explicarle este pensamiento. Miren, en el Antiguo Testamento, el centro visible de la presencia de Dios era el templo. El pueblo iba al templo en el Antiguo Testamento para encontrarse con Dios, para ofrecer sacrificios, para adorar. El templo era el lugar santo donde habitaba la mismísima gloria de Dios. Es decir, Dios tenía un templo en el Antiguo Testamento para su pueblo. Era un lugar físico, separado, consagrado, exclusivo y único, donde el pueblo debía acercarse para poder adorar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento ocurre un cambio extraordinario por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Ahora Dios ya no limita su presencia exclusivo a un edificio, un lugar físico. Ahora el Espíritu Santo habita en cada creyente, en cada hijo de Dios. La iglesia, el pueblo redimido, se convierte en el templo vivo de Dios, así como lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, en donde él dice, por eso digo que ahora, dice el apóstol Pedro, que somos piedra viva, piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Así que Dios tiene un pueblo para su templo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios tenía un templo para su pueblo, pero en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo para su templo. Ahora el templo no es principalmente un edificio, sino personas, un pueblo santo, apartado, lleno del Espíritu Santo. Miren, ¿y por qué digo esto? Miren, hay personas que jamás pensarían en hacer ciertas cosas en el edificio, en el templo. Hay personas que dicen, yo no fumaría un cigarrillo ahí adentro. Hay personas que dicen, yo no bebería hasta emborracharme ahí adentro. Algunos dicen, no diría malas palabras ahí adentro, no haría cosas malas ahí adentro, porque ellos dicen que ese es el templo de Dios. Pero pastores, pastoras, consiervos, yo quiero que entiendan esto. Este es el templo de Dios, mi cuerpo, tu vida, en rigor a la verdad del Nuevo Testamento. El templo del Espíritu Santo sos vos y soy yo. Y no quiero que se me malinterprete y no quiero que se me malentienda, por favor, porque tenemos que agradecer a Dios por todos los edificios que hemos dedicado a Dios. Todos ellos son lugares, centros de muchísima bendición, son verdaderos santuarios para nuestro Dios, claro que sí. No estoy menospreciando los maravillosos lugares que Dios nos ha dado para congregarnos, pero en lo personal creo que sería tan pecaminoso profanar nuestro cuerpo tanto como el templo, el edificio donde nos reunimos para buscar del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que vos y yo somos el templo de Dios y que Dios quiere que el avivamiento, que la revitalización brote desde dentro nuestro, desde nuestro interior, que brote esa agua de vida desde nuestro corazón, desde nuestro interior, desde el templo de Dios, desde el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida. Y Dios compara este avivamiento, esta revitalización con un río que fluye desde el templo. Esta revitalización, este avivamiento, este río revitalizante fluye desde el templo. Ahora, hay tres cosas que quiero poner en sus corazones en esta noche. Y antes que nada, quiero que veamos lo que voy a llamar la sorprendente fuente de este río, la sorprendente fuente de este río. ¿De dónde viene el río? Yo quiero que podamos meditar. ¿De dónde viene este río? Fluye desde el templo de Dios, dice el versículo 1, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa del templo. Ahora, esto me recuerda un pasaje
en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y les pido que mantengan en su mente Ezequiel capítulo 47, pero quiero que también vayamos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, porque aquí está el pasaje correspondiente del Nuevo Testamento que nos va a ayudar a entender todo esto. La palabra del Señor en Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo, dice Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, dice la palabra de Dios. Así que aquí cuenta acerca de un episodio que tuvo lugar en una fiesta. Juan capítulo 7, 37 al 39. La 10ª fiesta en la tierra de Israel. Y se llamaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y en el clímax de la fiesta, esto fue lo que pasó. ¿Qué implicaba la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos? El sacerdote estaba en el templo, tomaba un frasco de oro y descendía del templo, descendía a un estanque, al estanque de Siloé, y lo llenaba en el estanque de Siloé al frasco de oro, lo llenaba con agua y regresaba dando una vuelta en el altar para posteriormente volcarlo en el altar. Esto lo hacía en los primeros 6 días y derramaba esa agua cerca del altar. Pero en el último día, en el 7º día, hacía exactamente lo mismo, pero solamente que daba 7 vueltas en el altar y recién ahí volcaba el agua en el altar. Y el 7º día, este era el punto culminante de la fiesta. Era el punto culminante de la fiesta. Y fue allí cuando el Señor, bueno, después de que el sacerdote hiciese esto, había jolgorio, alabanza, saltaban, danzaban, gritaban, las trompetas sonaban. Incluso el Talmud, que es la recopilación central de la tradición oral, de las leyes, de la ética, de las discusiones rabínicas del judaísmo, dice que esa descripción es la descripción del Antiguo Testamento de la vida judía, que aquel que no ha visto el regocijo en la fiesta de los tabernáculos de Sucot no conoce y no sabe lo que realmente significa el regocijo. Era un tiempo de gran emoción. Ahora, en este trasfondo de la escritura que hemos leído, justo en medio de esta ceremonia, Jesús levanta su voz. Jesús gritó, en otras palabras, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua de vida. Así que debemos entender que todas las ceremonias y fiestas del Antiguo Testamento trataban acerca de Jesús. Todo es acerca de Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Todo es acerca de Jesús. Y allí estaban ellos celebrando. Y ahora, ¿qué significa este ritual? ¿Qué simbolizaba la fiesta de los tabernáculos? Es muy interesante para poder saber. En primer lugar, había un simbolismo tremendo, 3 simbolismos tremendos en la fiesta de Sucot, de los tabernáculos. El primero significaba dependencia de Dios para la vida y la lluvia. Israel dependía totalmente de Dios para la lluvia, para las cosechas, para la provisión. El agua representaba vida, representaba bendición, representaba fertilidad espiritual, representaba provisión divina. Era una oración visible diciendo: Señor, solo tú puedes enviar lluvia, solo tú puedes enviar vida sobre nosotros. Pero hay un segundo simbolismo que tiene la fiesta de Sucot, de los tabernáculos,
Es el derramamiento del Espíritu Santo, proféticamente. El agua apuntaba al Espíritu Santo. Y el momento más impactante ocurre en Juan 7, justamente durante esta ceremonia. Jesús se pone de pie y declara, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y Juan ahí aclara, esto dijo del Espíritu. Jesús estaba diciendo, ese rito, esta ceremonia que ustedes están haciendo apunta a mí. El agua derramada cerca del altar simboliza que un día Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Pero hay un tercer simbolismo en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot, y es un símbolo de avivamiento. Muchos relacionan este acto con el avivamiento espiritual. El sacerdote descendía a el estanque de Siloé a buscar agua, descendía al estanque de Siloé a buscar agua y luego la derramaba en el templo de Dios, como recién les decía. Ahora, qué imagen tan tremenda, tan poderosa, porque primero hay que descender, hay que humillarse, hay que ir a buscar de la fuente para luego regresar llenos y derramar esa agua. Ahora, Jesús sabía perfectamente cuando observaba todo esto allí en la fiesta, capítulo 7 de Juan, sabía perfectamente que en poco tiempo, cuando el entusiasmo se desvaneciera, ellos volverían a sus propios temores, ellos volverían a sus propios, ahí me están llamando, corto la llamada, a sus propias debilidades, a sus propias decepciones. Jesús sabía que todo lo que ellos tenían era un simple espasmo litúrgico. Jesús sabía perfectamente que todo eso era un simple espasmo religioso. Jesús sabía y conocía perfectamente que ellos no sabían realmente lo que estaban haciendo. Así que justo en ese gran momento Jesús, quien era y es el agua de vida, estaba allí en medio de ellos. Y Jesús clamó a gran voz para que todos pudieran oírlo. Y esto fue lo que dijo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, es decir, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua de vida. Ahora, ¿de qué trata todo esto, pastores, consiervos? Jesús dijo, miren, tienen sed, tienen sed. ¿Realmente tienen sed? Entonces vengan a mí y beban. Y no solamente estarán sacando agua de un pozo, sino que desde ustedes, desde adentro, comenzará a fluir un río de gracia, un río de poder, un río de gozo. Y permitime, querido pastor, querida pastora, hacerte una pregunta. ¿Esto se puede ver en nuestra vida hoy? Quiero decir, está fluyendo desde nosotros este río revitalizante. Donde quiera que vamos, pregunto, ¿somos una bendición para aquellos que están alrededor nuestro? ¿Lo somos? Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Y creo que Jesús estaba usando el pasaje de Ezequiel 47 para hablar de esto. El río es el río del poder de Dios, es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo esto sobre el Espíritu Santo. Ahora Jesús dijo en capítulo 7, si alguno tiene sed, yo quiero que se graben esa frase, esa oración, si alguno tiene sed. Entonces, ¿cuál sería la clave para que ese río revitalizante fluya en nuestra vida? ¿Cuál sería la clave para que ese río revitalizador fluya
en nuestra vida. Aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? La clave es la sed. Para que el río fluya en nuestra vida, tiene que haber sed. La sed es la que atrae el río de Dios. ¿Tienes sed, pastor, pastora? ¿Tenemos sed realmente de Dios? Yo creo que ese es el problema. Ese es el problema. Porque quizás decimos, yo sé que estoy vacío. Decimos, mi tanque de combustible ha estado vacío muchas veces, pero no tenemos sed. No tenemos sed. Andamos con el tanque vacío, pero no tenemos sed de Dios. ¿Tienes sed? ¿Tienes una sed ardiente por la presencia de Dios? ¿Tienes una sed abrasadora de Dios? O quizás estamos tan llenos de aguas estancadas del amor propio, aguas estancadas de carnalidad, aguas estancadas de materialismo que no nos dejan tener sed del Dios vivo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, y déjame decirte algo en esta noche. Tendremos todo de Dios cuanto queramos. Tendremos todo de Dios cuanto queramos. Y si no tenemos más de Dios, es porque no queremos más de Él. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra de Dios. Y yo siempre sostengo y digo que no es nuestro trabajo convencer a Dios, persuadir a Dios para que envíe el avivamiento. No es nuestro trabajo convencer ni persuadir a Dios para que envíe la revitalización en nuestra vida, ni en la iglesia, ni en su obra. No, no es nuestro trabajo persuadir ni convencer a Dios de que Él envíe un avivamiento. Tan solo tenemos que permitirle que Él lo traiga. Tan solo debemos darle el lugar que le corresponde en nuestros cultos. Tan solo debemos darle el lugar que le corresponde en nuestros servicios. No tenemos que convencer ni persuadir a Dios porque Él quiere traer el avivamiento en nuestra vida, pero tan solo tenemos que permitirlo que lo haga. Así que, ¿estás sediento? Es la pregunta. ¿Tenés una verdadera sed, pastor, pastora, estimado consiervo, colega? Hay una ilustración muy interesante. Se cuenta de una niña que le dijo en medio de la noche a su madre, mamá, quiero un vaso de agua. Entonces la madre se levantó y le dio a la niña un poco de agua. 15 minutos después, una vez más, la niña dijo, mamá, quiero más agua. Entonces la mamá cansadamente se levantó la segunda vez y le dio a la niña otra vez, por segunda vez, un poco de agua. 20, 30 minutos después, la niña gritó nuevamente, mamá, quiero más agua. La madre se levantó y le dio agua y le dijo, si me pides agua una vez más, te voy a dar una nalgada. Un poco después, la niña dijo, mamá, cuando te levantes para darme una nalgada, ¿me traes un poco de agua? Ahora, eso es sed. Eso es sed. Y les puedo asegurar, pastores, consiervos, que esa sed será saciada por el Espíritu Santo. Esa sed abrasadora, desesperante, persistente, esa sed será saciada por Dios. Ahora estamos hablando acerca de la sorprendente fuente de este río, pero déjame decirte de dónde viene el río. Y quiero un poco volver a Ezequiel 47. ¿De dónde viene el río? ¿Cuál es la fuente del río? Miren, número uno, la fuente es una fuente humilde. Viene este río revitalizante de una fuente humilde. ¿Por qué digo esto? La Biblia
47:1 de Ezequiel nos dice que el río fluía desde debajo del umbral, desde debajo del umbral. Ahora, pastor, pastora, más bajo que eso no se puede llegar. El agua está fluyendo desde debajo del umbral del templo, de la casa. Saben, estimados pastores, estimadas pastoras, consiervos, necesitamos humillarnos más delante de Dios. Necesitamos humillarnos más delante de Dios. El río venía de debajo de la puerta, desde lo más bajo. No existe lugar más bajo que el umbral de la puerta. La fuente del río es una fuente de humildad, es una fuente humilde. Y muchos de nosotros quizás cuando llegamos al culto nos sentamos en la iglesia, altivos, orgullosos, no quebrantados, molestos, indiferentes, apáticos. Y yo digo que si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia de Dios necesita estar rostro en tierra delante de Dios, es este el tiempo donde estamos buscando la revitalización para la cosecha. Este es el tiempo en donde la iglesia de Dios debe estar, necesita estar rostro en tierra delante de Dios. Y discúlpenme que me emocione. En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones podemos hablar entre nosotros. Podemos hablar de nuestros maravillosos edificios, de nuestros maravillosos programas, de nuestros maravillosos, de nuestra maravillosa organización, de nuestro maravilloso gobierno, nuestra maravillosa enseñanza, de nuestros maravillosos sermones y todo eso. Pero eso no tendrá y no tiene sentido en absoluto si no hay un quebrantamiento, si no hay una humillación delante de Dios. Necesitamos tener humildad en nuestro corazón al nivel del umbral de la puerta del templo, al nivel del umbral de la puerta del templo. De allí venía el río. Ahora, después el río fluye no solamente de una fuente humilde, sino que también el río fluye desde una fuente santa. La Biblia nos dice que el río fluye pasando el altar. En el verso 1, desde debajo de la puerta, del umbral, pero también pasando por el altar, dice la palabra del Señor, pasando. Y el altar es un lugar donde la sangre era derramada. El altar, ese era un lugar para el sacrificio por el pecado. El altar era un lugar de limpieza. Y sostengo y digo, nunca podrá haber una verdadera revitalización hasta que no nos arrepintamos, hasta que no haya arrepentimiento. Pastores, tenemos que pasar por el altar. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que este río, esa poderosa fuerza de este río de Ezequiel 47, sale del cristiano desde adentro del templo, que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, pero viene de debajo de la humildad y hay una fuente humilde, hay una fuente humilde y luego pasa junto al altar, hay una fuente santa, santidad y luego noten, la Biblia dice que viene del lado oriental, el río viene del lado oriental hacia el Mar Muerto. Y viene esta agua del lado del sur del altar, fluyendo hacia el oriente. Ahora, los que han visitado Israel, yo no he visitado Israel, pero los que han ido a Israel dicen que una de las vistas más gloriosas es ver el sol salir en el oriente.
y brillar sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la fuente número 3 de este río es una fuente cálida, es una fuente caliente, es una fuente humilde, es una fuente santa y es una fuente cálida, es una fuente caliente. Viene del lado del sol naciente, viene del lado cálido. Y aquí quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir. Pero Dios nos libre, pastores, consiervos, Dios nos libre de tener iglesias y ministros fríos como témpano de hielo. Dios nos libre de ser fríos, de tener iglesias frías y ser siervos o ministros fríos como témpano de hielo. El río fluía desde una fuente caliente, cálida. Y mi pregunta para vos, pastor, es, ¿está caliente tu corazón? ¿Está caliente nuestro corazón? ¿Estamos verdaderamente interesados o simplemente estamos cumpliendo con la rutina, esperando que termine el culto, el servicio, en vez de anhelar con pasión que la presencia de Dios transforme cada vida? Que Dios caliente nuestro corazón, que haya un fuego santo en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en mi iglesia, en tu iglesia, que el fuego siempre esté ardiendo en nuestros servicios, en nuestros cultos. El río fluía desde una fuente humilde, desde una fuente santa y desde una fuente caliente, cálida, al oriente. Se dirigía el río y salía del oriente. Se cuenta de un famoso poeta escocés. Estaba desanimado este poeta, frío espiritualmente. Necesitaba un impulso espiritual. Y este poeta famoso escocés encontró una pequeña iglesia y entró en ella buscando para poder recibir de parte de Dios. Y la iglesia en donde entró este famoso poeta, gran poeta, la iglesia que entró, era una iglesia helada, fría espiritualmente. La gente era indiferente. Y este poeta no encontró lo que estaba buscando. Así que sacó un himnario que encontró en un banco de esa iglesia fría espiritualmente, indiferente. Sacó el himnario de uno de los bancos y este poeta escribió estas palabras en el himnario. Él escribió: un viento tan frío como nunca sentí, una iglesia tan escasa de calor, un pastor tan frío como jamás oí. Todos tendrán que estar ardiendo antes de que yo vuelva a este lugar. Pastores sabían que cuando la gente entra a nuestra iglesia, a nuestros servicios, deberían ellos sentir y ver el calor de nuestro Dios en medio nuestro. Así que este río que fluye desde nosotros fluirá desde un lugar humilde, fluirá desde un lugar santo, fluirá desde un lugar cálido, caliente. Esta es la sorprendente fuente del río. Ahora, aquí está la segunda cosa que quiero que vean. Quiero que veamos el curso del río, el curso del río. El verso 2 al verso 5 de Ezequiel capítulo 47, el curso del río, el curso marcado del río. Dice la palabra de Dios, verso 2 al verso 5 del 47 de Ezequiel: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, dice Ezequiel, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nado. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Ezequiel? Bueno, quiero que se imaginen esa hermosa agua cristalina de ese río cayendo en cascada desde el templo, descendiendo
desde el templo, en cascada por la ladera de la montaña. Y aquí viene y comienza este hombre a medir el agua, dice la palabra del Señor. Y esta agua comienza a salir desde debajo del umbral, humildad, fluye pasando por el altar santidad y es calentada por el Espíritu de Dios, calor espiritual, calidez espiritual. Y este hombre comienza a medir el agua en aumento de 500 metros, que son 1000 codos. 500 metros son 1000 codos. Primero, el agua llega hasta los tobillos. Y eso para mí, que el agua llega a los tobillos habla de caminar en el Espíritu. Luego, después de un tiempo, el agua llega hasta las rodillas. Eso para mí habla del orar en el Espíritu. Y luego el agua llega hasta los lomos. Eso para mí habla de la fuerza en el Espíritu. Y luego finalmente las aguas eran demasiado profundas para pasar, ya que eran aguas para nadar, aguas que envuelven, aguas que te arrastran. Y eso habla del poder abrumador del Espíritu Santo, no meramente para caminar con los tobillos, no meramente para orar hasta las rodillas, no meramente hasta los lomos, la fuerza del Espíritu, sino que era ya imposible mantenerse en pie, hacer en pie, y se tenía que cruzar a nado. Y eso para mí está hablando el Señor a nuestros corazones, que ese río nos hará ver cosas sobrenaturales que no se pueden explicar. Pastores, nos gustaría ver, te gustaría ver en tu hogar, en tu vida, en tu iglesia, un poderoso río revitalizador cayendo en cascada. Gloria a Dios, yo sí, yo quiero experimentar eso. Es mi anhelo, es mi deseo, es mi sed profundo, poder experimentar ese río. ¿No te gustaría ver eso? Fíjese que este río es un río tan asombroso porque se hace más ancho y más profundo a medida que avanza. Se hace más ancho y se hace más profundo a medida que va avanzando. Y no tiene afluentes, es decir, otros ríos no alimentan este río, no tiene afluentes este río. Acá en Resistencia está el río Paraná. Es un río poderoso, tiene muchos afluentes que lo alimentan. Está el río Paraguay, que alimenta el Paraná, el Iguazú, el río Negro, el río Salado. Son ríos afluyentes que ensanchan al río Paraná, que alimentan al río Paraná. Pero este río de Ezequiel se hace más ancho y se hace más profundo, no por sus afluyentes, sino porque es un río sobrenatural. Es el río del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el curso de este río? ¿Cuál es el curso de este río? ¿Cuál es el curso de este río? Miren, en primer lugar, este río fluye hacia los lugares deprimidos. Este río fluye hacia los lugares deprimidos. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al desierto de Arabá y entrarán en el mar y entrarán en el mar y recibirán sanidad las aguas, dice la palabra del Señor. Miren, aquellos que saben algo acerca de la topografía de Israel dicen que el templo estaba sentado sobre la cima de una montaña. El templo estaba en la cima de una montaña y de allí descendía el río, desde el templo que estaba a 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquellos que saben topografía de Israel dicen que el templo estaba sentado sobre la cima de una montaña y casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Y si uno descendía desde el templo hacia el oriente, comenzaba a bajar, a bajar, a bajar y a bajar y a bajar hasta llegar a un lugar, el lugar más bajo sobre la faz de la tierra. ¿Saben cuál es el lugar más bajo sobre la faz de la tierra? Ahí está el mar muerto, el mar muerto. Y la palabra de Dios dice que este río bajaba, 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 bajaba y bajaba hasta llegar al mar muerto. El mar muerto se caracteriza por su ambiente completamente estéril y las aguas del río bajaban y bajaban y bajaban. Lo que está diciendo es que el río, este río revitalizante de Dios está fluyendo hacia los lugares deprimidos. Y quiero meditar en esto. La gente alrededor nuestro, la gente alrededor nuestro está tan abajo a no poder más,
a no poder más. Están desmoralizados, están frustrados, están endurecidos, están temerosos, están con su corazón quebrado. Y uno de los grandes problemas que estamos viviendo es tanta gente en depresión y, y lo que estas personas alrededor nuestro necesitan, pastores. Lo que necesita la gente que está alrededor nuestro es un río de vida, un río de vida que fluya desde nuestro corazón, desde nuestra vida, desde nuestro interior. Y no solamente el río fluye hacia los lugares deprimidos, sino que también fluye hacia los lugares desérticos. El verso 8 dice que el desierto de Judea llamado Arabá es un lugar donde muy poco puede crecer. Es un desierto, hay tantas personas cuyas vidas no tienen fruto. Nuestro Señor Jesús dijo que debemos ir y llevar fruto y que nuestro fruto debe permanecer. La gente necesita una vida de plenitud, fructífera, pero están viviendo en un desierto. Puede que haya mujeres alrededor nuestro casadas con hombres que viven en un desierto. Puede haber madres alrededor nuestro con hijos que están viviendo en un desierto. Puede que tengamos vecinos viviendo en desierto. En el desierto no hay nada, no hay vida en el desierto. Pastor, pastora, necesitas ser un río de vida para esas personas. Necesitamos ser un río de vida para esas personas. El río fluye hacia lugares deprimidos. El río fluye hacia los lugares desérticos, pero también el río fluye hacia los lugares de muerte, de muerte. La Biblia dice que desciende hacia el mar. Ahora, les he dicho que el mar, allí es el mar muerto. 400 metros debajo del nivel del mar está el mar muerto. Y encima y además tiene 400 metros de profundidad el mar muerto. Así que no hay, en la faz de la tierra no hay lugar más bajo que el mar muerto. Ahora, este mar muerto recibe el agua del Jordán, pero no entrega agua. El mar muerto no entrega agua. La única manera que entrega agua el mar muerto es por evaporación. Y por lo tanto, las diminutas partículas del río Jordán, que viene del monte de Hebrón, del monte de Hebrón, baja el río Jordán y muere en el mar muerto. Las diminutas partículas de sal que están en el río Jordán permanecen allí en el mar muerto. Y el mar muerto se ha vuelto más y más y más salado. 25% más sal hay en el mar muerto que en las aguas del océano. 25% más sal hay en el mar muerto que en las aguas del océano. Las aguas del mar muerto son pesadas, son mortales y ninguna vida orgánica puede vivir en ellas. Y aquí es donde este maravilloso río revitalizante comienza a fluir hacia los lugares deprimidos, hacia los lugares desérticos y hacia los lugares de muerte. Ahora, si alguna vez hubo una descripción de lo que nuestro mundo necesita, lo que nuestra iglesia necesita, lo que nuestra familia necesita, es que tengamos ese río de vida fluyendo desde nosotros, a esos lugares. Así que amigo, consiervo, pastor, pastora, lo que estoy diciendo es que esas personas están por todas partes. Dios no nos está hablando acerca de algo lejano allá del pasado en tiempos de Ezequiel. Dios nos está hablando acerca de que tu vida y mi vida sea un río revitalizante para muchos. Y quiero terminar hablando acerca de la poderosa fuerza del río, de la poderosa fuerza del río. Este río es un río poderoso, es un río poderoso, las poderosas fuerzas del río. Este río es un río, el río que sale del templo Ezequiel 47, de nuestro corazón, es un río poderoso. Miren, en el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas,
y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Ahora, un río tiene una fuerza poderosa. Un río es algo muy implacable. El río es difícil de controlar. Un río es difícil de controlar. No hay nada que pueda detener el flujo, el curso de un río. No hay. Y alguien dirá, bueno, pero con una represa se puede detener. No, no. Simplemente el río va a desbordar por sus orillas. Alguien dirá, pero si se arroja grandes piedras, se puede frenar el fluir del río. Podemos arrojar todas las piedras que queramos, pero no podremos detener un río. Es dificilísimo detener un río. Pero la única manera en que un río puede ser detenido, la única manera de que un río puede ser detenido, ¿saben cuál es? Es detenerlo en su fuente. Es detenerlo en su fuente. Es la única manera de que un río se detenga. Detenerlo desde su inicio, de su fuente. Esa es la única manera, pastores. ¿Y cuál es la fuente cuál es la fuente de ese río? La fuente de ese río soy yo y sos vos. La fuente de ese río está acá, el templo del Espíritu Santo. Tu vida, mi vida, es la fuente de ese río. Así que el Espíritu Santo está fluyendo desde dentro tuyo, desde dentro tuyo. Vos y yo, pastores, tenemos la llave de la revitalización del avivamiento espiritual y Dios quiere que una poderosa fuerza salga de dentro tuyo, del templo del Espíritu Santo, que fluya ese río de vida desde nuestro interior, como lo dijo Jesucristo. Ahora noten, quiero que vean lo que sucede aquí. Primero que nada, donde las aguas fluyen, los árboles crecerán. Miren el versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y al otro lado. El río estaba descendiendo del templo por el desierto de Arabá. Estaba descendiendo y pasando por un desierto, el de Arabá. Y el profeta Ezequiel visualizó que había muchísimos árboles a la ribera del río. Está en el desierto y está visualizando árboles. Aparecen estos gloriosos, suculentos y verdes árboles a la orilla, a la ribera del río, muchísimos creciendo junto al río, dice Ezequiel. ¿Saben? La Biblia dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto al río. ¿De qué está hablando? Meramente de árboles. Ezequiel está hablando de árboles. No, no, no. Está hablando de tu vida y de mi vida. Tu vida fructificando y bendiciendo las vidas de muchos y cambiando la vida de muchos, porque el río fluye y por causa tuya y por causa mía como siervos de Dios, habrá multitudes en el cielo porque se han vuelto como árboles plantados junto a corrientes de agua. Tremendo. Y no solamente crecerán árboles, sino que de donde las aguas fluyen, también los peces irán, dice Ezequiel. Los peces irán, los peces irán, verso 8 y verso 9. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al desierto de Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Este río es un río que da vida. Es un río que da vida. Es un río poderoso y es un río que da vida. Fluye hacia el mar muerto del que estoy hablando, donde nadie y nada puede vivir. Ningún pez podría vivir en el mar muerto. Y ahora el mar muerto se vuelve fresco. Ahora el mar muerto por este río poderoso se vuelve limpio, se vuelve puro y comienza a llenarse de peces. Y quizás, pastor, pastora, no todos serán atraídos por tu vida si estás lleno del Espíritu Santo. Quizás no todos, pero te garantizo, pastor, pastora, que si te enciendes por el Espíritu Santo, si sale de vos ese flujo humilde,
ese flujo santo, ese flujo caliente. Y si esas aguas están fluyendo hacia lugares deprimidos, y si esas aguas están fluyendo hacia los lugares desérticos, y si esas aguas están fluyendo hacia esos lugares de muerte, te diré lo que va a pasar, te diré lo que va a suceder. Las personas perdidas serán atraídas. Las personas perdidas serán atraídas. Los peces vendrán a esas aguas donde había muerte. Ese río traerá vida. Piensen en el día de Pentecostés. Probablemente había, en el Pentecostés Hechos 2 había 1 millón de judíos. Se dice que había 1 millón de judíos en Jerusalén en el día de Pentecostés y solamente 120 discípulos, solamente 120 discípulos. Ahora aquí está la pregunta, ¿cómo tan solo 120 discípulos pueden alcanzar una multitud tan grande? Bueno, el Espíritu Santo de Dios vino tan poderosamente sobre ellos mientras ellos estaban alabando, estaban magnificando el nombre de Dios, que la Biblia dice que se divulgó lo que estaba sucediendo y la multitud vino hacia ellos, los peces vinieron hacia el río, la multitud vino hacia los 120. Pastores, cuando tengamos esta revitalización que tanto estamos pidiendo o deseando tener, cuando tengamos este avivamiento espiritual dentro de la iglesia de Dios, vamos a pescar peces con redes llenas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén en esta noche? Así que donde esté este río fluyendo, los peces irán, los peces irán. Y les diré otra cosa, donde el río fluye, el fruto se mostrará, el fruto se mostrará. Donde el río fluye, el fruto se mostrará, y junto al río, en la ribera, uno y el otro crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, dice la palabra de Dios. Y por último, donde el río va, donde el río fluye, la salud fluirá, la salud fluirá. Y junto al río y sobre la ribera están estos árboles y dice que sus hojas serán para medicina, serán para sanidad. La iglesia, pastores, necesita ser revitalizada hoy. Muchos colegas, ministros del Señor, santos, siervos de Dios, están débiles, están anémicos espiritualmente. Y te pregunto sinceramente, francamente, pastor, quizás no estás teniendo poder tu vida de oración, quizás no está teniendo eficacia tu predicación, quizás no tienes autoridad cuando guerreas espiritualmente. Necesitas ser revitalizado por este río. Necesitas ser sanado por este río. Entonces, el secreto para tu sanidad, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el secreto para tu sanidad, para tu revitalización? Es ese río, el río que revitaliza y que sale de lo más profundo. ¿De dónde? De tu corazón. Eso es lo que necesitas, eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos tener. Ahora ya estoy terminando con esta reflexión, pero quiero que escuchen algo más. Quiero que volvamos al principio. Mientras hablábamos de la fuente del río, cuando yo les tocaba sobre que la fuente era una fuente humilde porque salía de lo más bajo del umbral, de abajo de la puerta. Quiero volver al principio, a la fuente humilde y terminar con esto. Te pregunto, querido pastor, querida pastora, ¿estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, poner nuestro rostro a tierra y humillarnos delante de Dios? Ahí ahora mismo, pastor, pastora, ahí ahora mismo, en este momento, ¿hay algún pecado no confesado en tu vida? Y si es así, si hay un pecado que no has confesado en tu vida, yo quiero decirte, no esperes que este río fluya. No esperes
ser un río revitalizante. Pero si te humillas, déjalo fluir de debajo del umbral. Déjalo fluir pasando por el altar. Déjalo fluir desde el lado soleado, desde el oriente de tu vida. Y yo sé que todos los pastores necesitamos de este río revitalizante. Jesús dijo, acuérdense, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No vengas al pastor Fernando, no vengas al supervisor, no vengas a un sermón. Ve a Jesús, ve a Jesús y bebe de él, bebe de sus aguas. Y quiero preguntarte nuevamente, como al principio, ¿tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes esa sed desesperante, abrazadora por Dios? ¿Quieres al Espíritu Santo? ¿Quieres a Jesús realmente? Entonces, gracias a Dios, porque si la respuesta es sí, puedes tener ese río que revitalice toda tu alma y todo tu ser por completo. Amén a la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y esto simplemente tenía para compartir con ustedes, supervisor. Gracias, Pastor Fernando. ¿Y qué podemos preguntar si más allá de ser una exposición excelente, una clase de geografía bíblica, también hay un espíritu que nos confrontó? Necesitamos ser revitalizados para volver a fluir. Dios está dispuesto, Él siempre quiere. Ahora depende de nosotros. Amén. Amén. Está silenciado tu micrófono, Estela. Sí, te silenciaste, Estela. Si la pregunta que nos hacía el pastor, si realmente tenemos sed de Dios, si tenemos sed de Dios, el Señor está dispuesto a darnos, el Señor está dispuesto a derramar de su Espíritu Santo, usar nuestras vidas, pero depende de nosotros. Si realmente tenemos esa sed de Dios en este tiempo, revitalizados para volver a fluir. Hermanos, debemos reconocer que necesitamos esta revitalización en nuestras vidas. Nadie podemos juzgar al otro, ninguno podemos. Esto es para mirarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos. Yo, Estela, tengo que mirar por mí misma. Tengo que ver si realmente tengo esa sed de Dios que desespera, esa sed que anhela de la presencia de Dios cada día, no solamente en Pentecostés, no solamente en una convención regional, sino cada día anhelar ser llenos, anhelar ese agua de vida que va a contagiar. El pastor claramente nos mostró, nuestra sociedad está así como él la describía y está esperando. El Señor está esperando que nosotros, ese río fluya dentro nuestro y contagie a muchas personas. Nadie preguntó nada en el chat, pero yo lo que más anhelo en esta noche es poder orar y poder decirle al Señor, Señor, comienza conmigo. Hazlo en mí, Señor, que tu río fluya en mi vida, que tu río fluya cuando yo abro mis labios para aconsejar a alguien, para hablar a alguien, cuando expongo tu palabra. Poder decirle al Señor juntos en esta hora, Señor, comienza con nosotros. Y yo le voy a pedir al pastor Juan Sayago, pero hermanos, ahí donde nosotros estamos, estamos quizás tomando mate, escuchando este momento. Si el Señor nos permitió estar, es porque Él dice, yo los voy a revitalizar. El río va a fluir, pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos, que tenemos sed de su presencia.
y Dios lo va a hacer. Así que yo le voy a pedir al pastor Juan Sayago que él pueda dirigirnos en esta oración. Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Qué bueno que eres tú, Señor. Tú eres aquel que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y tu palabra siempre, Señor, es oportuna para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida del pastor Fernando, por haberlo usado, por traer una palabra, Señor, que nos confronta, que nos choca, pero a la misma vez, Señor, que nos llama a reflexionar. Señor, tú quieres usarnos, quieres bendecirnos, quieres revitalizarnos. Y mucho depende de cada uno de nosotros. Por eso en este momento, Señor, yo pongo la vida de cada pastor, de cada pastora. Yo te pido realmente que este tiempo de revitalización, Señor, haya volvido a encender, Señor, ese fuego y ese anhelo y ese deseo de tener esa sed por tu presencia, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que vuelva a encender el fuego de ese llamado que un día tú nos hiciste a cada uno de nosotros, pensando mucho de nosotros que no estábamos capacitados ni preparados, Señor, pero de allí tú nos llamaste, nos escogiste, nos santificaste y nos has capacitado y preparado, Señor, y nos sostienes hasta el día de hoy. Señor, que ese fuego de tu Espíritu Santo vuelva a encender esa pasión por tu presencia, el amor por las almas, el deseo, Señor, de que cada día podamos estar llenos de ti, Señor amado. Fortalece nuestras manos, fortalece, Señor, nuestras vidas, Señor, que muchas veces nos sentimos cansados, pero en esta noche, por medio de tu palabra, Señor, tú estás dispuesto a revitalizarnos con ese río de esa agua viva, Señor. Pero depende de cada uno de nosotros. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor amado, que no ministremos, Señor, desde el agotamiento, sino de la llenura del poder de tu Espíritu Santo. Señor, ese fuego, Señor, y esa agua, Dios amado, que tu palabra menciona, Señor, es para revitalizar nuestra vida y para compartir lo que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, por medio de ese río, trae una visión clara a cada uno de los pastores, Señor, para este tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, Señor, como mencionaba, Señor, tu siervo en esta noche. Tiempos difíciles, Señor, que cada vez, Señor, nosotros tenemos que pastorear. Nos enseñaste, Señor, a pastorear en medio de la pandemia. Nos enseñaste, Señor, a pastorear en medio de crisis económicas. Nos enseñaste a pastorear en momentos difíciles, Señor, en la sociedad, porque tú no nos dejas solos. Tú estás allí, Señor, para ayudarnos en cada momento y aún en esta etapa, Señor, donde tu palabra dice que la maldad va a ir aumentando, pero también tenemos una promesa que tu gracia va a sobreabundar sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para pastorear y sensibilidad para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, tú sigues hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Que cada pastor, que cada pastora pueda ver, Señor, el fruto de su trabajo. Familias restauradas, jóvenes apasionados por ti, hermanos llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y vidas rendidas a los pies de Cristo, Señor. Yo creo que también eso es parte, Señor, de la revitalización de cada pastor y de cada pastora, que al ver, Señor, que su trabajo, el levantarse temprano, a orar, Señor, el dedicar horas y horas a preparar su sermón, Señor, a estar en intimidad contigo, Señor, al ver los frutos, Señor, a ver vidas convertidas, Señor, eso también nos alegra y nos goza, Señor, sabiendo de que tú sigues usando nuestra vida. Por eso yo te agradezco en este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada pastor. Gracias por este tiempo de revitalización. Y pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando. Que esto no solamente, Señor, sea un evento, sino realmente, Dios amado, sea un mover permanente de tu Espíritu
Espíritu Santo, mientras tú renuevas tu misericordia cada día en nuestras vidas. Bendigo, Señor, a nuestro supervisor, a su esposa, como también a todos, Señor, los pastores y pastoras que en esta noche hemos podido estar y compartir y recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y le voy a dejar con las últimas palabras al supervisor. Bien, gracias Estela, gracias Pastor Fernando y gracias a todos. Yo creo que estamos transitando un buen camino donde Dios nos está ministrando, Dios está hablando a nuestras vidas. Le agradezco porque el Señor Él es fiel, Él es bueno. Y si Él ha de traer un despertar, un avivamiento o una revitalización, lo ha de hacer confrontándonos con la palabra como lo ha hecho. Y estoy muy feliz, contento por ello. Así que busquemos a Dios, humillémonos como escuchábamos y bueno, Dios hará la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y bueno, a las 23 horas nos encontramos ahí para la oración y el lunes 8 de junio, el lunes del mes de junio, lunes 8 de junio, el pastor Jorge Ordadín estará compartiendo la exposición acerca de la revitalización pastoral. Así que estemos orando por el pastor Jorge para que Dios use también su vida. Un fuerte abrazo. Si quieren abrir sus micrófonos, abran su micrófono. Quieren felicitar, saludar a Fernando. Dios le bendiga. Bendiciones. Ezequiel, Muchas gracias, Pastor Bendiciones. Fernando. felicitaciones, Fernando. Bendiciones. Dios te bendiga mucho. Bendiciones Dios para le bendiga. todos. De lo más profundo de mi corazón fue esta palabra. Bendiciones. Dios le Muchas bendiga. bendiciones, Dios le bendiga. Dios le Pastor, muy bendiga. linda la Bendiciones. palabra. Felicitaciones. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Amén. Hasta luego, supervisor. Bendiciones. Bendiga. Chao, chao, Fernando. Chao a todos. Bendiciones.